estamos en algo llamado el Paseo Verde. Es una gran franja verde de vegetación, de parques y de árboles que empezó hace unos años y que se convirtió en un verdadero pulmón verde para Mérida. Este es el inicio, señoras y señores. Hubo mucha especulación, mucho revuelo por el hecho de que muchos árboles se talaron para hacer algunas callecitas, algunos senderos que en este momento les voy a mostrar. Pero bueno, también hubo un intenso, yo digo que intento de reforestación, porque pues no todos los árboles pegaron, obviamente. Pero bueno, hubo una buena intención detrás de esta franja verde, este paseo verde. Y bueno, el día de hoy venimos con los peludos. Aquí están por acá. Hay muchas cosas que les llaman la atención. Están muy interesados en un nuevo lugar porque no los habíamos traído por acá. Por aquí podemos ver, ese es el espacio donde inician los árboles, ¿ok? Esa es la zona de Francisco de Montejo. Vemos que ha habido varios intentos de reforestación, ¿ok? Es muy importante que cuando se hace la reforestación, justo cuando se hace el trasplante, haya mucho riego. De otra forma, pues los árboles simplemente no sobreviven. Tiene que ser en una temporada que sea completamente lluviosa para que los arbolitos peguen. Esto que ustedes ven aquí es como es un sendero, pero también es una ciclovía. Este parque se extiende varios kilómetros, se extiende de norte a sur, de sur a norte, y es una de las zonas verdes, yo creo que más importantes, ¿ok? A mí me encanta porque en algunas zonas, sobre todo estas que son un poquito más antiguas quizás, pues hay mucha variedad de árboles. Es común ver a la gente como nosotros paseando con sus perritos. Bueno, es una zona que está muy cuidada, en la zona de Francisco de Montejo. Obviamente pues no todo el parque está igual de cuidado, pero esta zona pues sí tiene una muy buena vegetación por ciertas áreas. Y bueno, esto que está aquí es un estanque. Ese estanque medirá unos 20 metros más o menos. Ok. De hecho ya hemos pasado por acá, no hemos grabado, no lo habíamos compartido, pero aquí está. Hay pececitos también por allá, no creo que los puedan ver o los puedan ver con claridad. Y bueno, es un estanque bastante grandecito, ok. Aquí estaría bueno agarrarse un gajito de estas plantas para luego sembrarlos en nuestro estanque. Tenemos 2 estanques en la casa. Y bueno, creo que de aquí también beben agua los perros. Y yo la verdad soy muy fan de los estanques. Tengo unos pequeños recipientes de unos cuantos cientos de litros, como unos 200 litros en casa, en donde tenemos peces. Y este es un espacio muy interesante. Y bueno, seguimos nuestro recorrido. Esto creo que es de las bicicletas, así que no me voy a parar tanto, al menos que sea necesario. Aquí hay varias especies de árboles, entre ellos pues obviamente hay varios tipos de palmeras, varios tipos de ceibas, especies locales también, como el chacá, que es de las especies que se utilizan más para la reforestación. Ok, por acá hay una despeinada. Y bueno, el parque sigue y dentro de toda esta zona hay más parques. Hay muchos más parques. Me da muchísimo gusto ver que la gente salga a pasear, a caminar. Obviamente en la pandemia pues esto se paró, pero bueno, la gente ya está saliendo. Como es un espacio público, pues no es necesario el uso de cubrebocas. Claro, es opcional obviamente, ¿no? Pero si tú quieres puedes usarlo, si no, no. Porque pues no estamos en un espacio cerrado. ¿Okay? Pues está bien que haga ejercicio, ¿no?
mí sí me arrastra un poquito. En toda esta zona también hay áreas para hacer ejercicio, como esta que está aquí. Estas pequeñas zonas, estos lugares, que para algunas personas no fue tan agradable porque tuvieron que quitar árboles, pero bueno, siempre hay cierto impacto y en este caso creo que es bien justificado y está cool, está chido, está bastante bien habilitado. Un poco de ejercicio. Siento que me queda apretado porque me aferro a la talla chica y ya soy mediana, no lo sé. Pues supongo que para sentarte o no sé. Creo que es para los niños. Creo que sí es para niños. Ah, mira, quizás así, ¿no? Y subas a veces. Donde hicimos un poquito de ejercicio. Vamos a ver qué más hay. Esto está larguísimo. Creo que necesitaríamos pues varias horas para recorrerlo, pero vamos a mostrarles una pequeña parte. Las mesitas. Por favor, no subir mascotas a la banca. Miren, está señalado cómo tiene sentido de un lado o del otro para que las bicis no choquen. Todo está bastante bien pintado, Creo que le dan sus retoques de pintura con cierta frecuencia. Y bueno, vamos con la pregunta del día. En el lugar donde vives, ¿hay suficientes espacios verdes para que la familia corra, conviva, juegue? ¿O tú crees que a tu ciudad le hacen falta más espacios verdes? ¿Ok? Comenta si te gusta este lugar y si en tu ciudad también tienes espacios verdes y áreas verdes para convivir con la familia y hacer deporte. Desde este puentecito se ve el periférico de la ciudad de este lado. Y desde otra parte pues se ve la parte de la colonia. ¡Linicha! Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Bien, este megaparque o paseo verde sigue para allá. Hemos recorrido una cantidad considerable de metros, ¿ok? Y si quieren ver más videos sobre Mérida, sobre la ciudad, y si quieren también ver videos e información sobre comprar casa o terreno aquí en Yucatán, les recordamos que somos Luis. Yo soy Mía. Somos sus agentes inmobiliarios de confianza y nos vemos.